Muy buenas tardes. Mi nombre es Paulo Montt, soy consejero del Colegio de Abogados y a nombre del colegio quería darles la bienvenida a este seminario. Quería partir diciendo unas palabras muy breves. El colegio ha estado muy preocupado del impacto del COVID en el ejercicio de la profesión. Hemos estado publicando y enviando a los asociados del colegio todas las normas relevantes que se han ido dictando en materia de esta crisis sanitaria, las hemos ido actualizando, algo que ha sido bastante agradecido por los abogados. La semana pasada organizamos a través de la Comisión de Mujeres un seminario virtual sobre COVID y casos fortuitos, ¿verdad? Que tuvo casi 500 participantes. Contribuimos también en el contenido de la ley 21.226 sobre el régimen de excepción en materia de audiencias, actuaciones judiciales y plazos. Hemos hecho varias declaraciones en relación con los aspectos de la pandemia, ¿verdad? Sobre las condiciones de traslado de los detenidos, los controles de detención, sobre los pagos de pensiones, de alimentos, ¿verdad? Y otras. Y en la Comisión de Abogados Jóvenes también no queríamos quedarnos atrás. Hemos modificado el calendario de actividades que teníamos planeadas para este periodo. Y esta actividad, este seminario que estamos partiendo ahora, es parte de estas actividades que hemos debido hacer, porque no podíamos quedarnos atrás, y el tema laboral es un tema muy sensible. Hoy día nos acompañan dos expertos en materia laboral, Jorge Arredondo, que dirige el área laboral en el estudio del Bagli Saliasnik, y Gwendolyn Silva, ex jefa de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, y también asesora de la Fundación Iguales, ¿verdad? Ambos con distintos puntos de vista, esperamos que con distintas visiones nos ayuden a dilucidar ciertos aspectos poco claros o ciertas dudas que pueden surgir a partir de la ley 21.227 sobre protección del empleo. La idea es que esto se haga en un formato dinámico, no es una exposición de 30 minutos de cada uno, sino que la idea es ir conversando ciertos temas, ¿verdad?, que plantea la ley, y al final también el objetivo es que a través del chat puedan formular algunas preguntas, vamos a ir moderándolas a través del chat, ¿verdad?, a los panelistas, ¿verdad? Y por último, antes de partir, quería invitarlos a participar en las actividades del Colegio de Abogados. A los más jóvenes queríamos invitarlos también a participar en la Comisión de Abogados Jóvenes. Hay muchas actividades. En la medida que ustedes más participen en las actividades del colegio y de la Comisión de Abogados Jóvenes, más provecho pueden obtener del colegio, ¿ya? Entonces, quiero tenderles una invitación. Vamos a seguir organizando seminarios, vamos a seguir organizando charlas, y para eso es muy importante contar con la participación de todos ustedes. Dicho eso, quería partir este seminario con Jorge y con Gwendolyn sobre un tema que yo creo que va a generar, o que está generando hartas dudas, que es la suspensión del empleo, ¿verdad? Tenemos el acto de autoridad, tenemos el dictamen de la Dirección del Trabajo, que algunos tienen dudas respecto a si va a tener o no va a tener aplicación, qué espacio le queda al dictamen, y también tenemos el pacto, el mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Quisiera entonces partir, Jorge, si tú podrías ilustrarnos sobre eso y para que después lo pueda comentar Gwendolyn. En este momento yo me voy a silenciar. Vale. No sé si también si vas a silenciar a los demás para efectos de no tener problemas con el retorno. Primero, gracias, Paulo, por la invitación y también por compartir con Gwendolyn, que hemos tenido quizás otras instancias también para conversar, pero creo que es muy bueno que en la instancia del Colegio de Abogados podamos entre más interlocutores darle un poco más de claridad a una ley que por la rapidez dejó algunas situaciones quizás con bastantes puntos de interpretación. La visión que voy a hacer evidentemente me refleja a mí mismo en base a el mensaje, la discusión parlamentaria. No tenemos derecho comparado en esta situación, sino que a lo más quizás algunas otras instituciones análogas. Por tanto, mis apreciaciones son respecto de, evidentemente, de mi opinión personal sobre la materia. Entonces, sobre el acto de autoridad, la interpretación que yo sostengo es que el foco en el caso de la suspensión por acto de autoridad debe mirarse en el trabajador. Es decir, en mi apreciación,
no sé si esto es lo que va a ser compartido eventualmente por la Dirección del Trabajo o no, por tanto uno aquí hace unas apreciaciones entre profesionales y académicas, es que tenemos un acto objetivo, que es el acto de autoridad, y su aplicación es netamente subjetiva, y mira, en rigor, a la prestación de servicios del trabajador, no a la situación orgánica de la empresa. Y eso intento justificarlo o decir los sustentos que tengo para ello. Primero, no estamos ante un caso de fuerza mayor, en mi apreciación. Evidentemente, aquí estamos eventualmente como ante una especie de fuerza mayor, porque es un acto de autoridad competente. En segundo lugar, atiendo más bien que el foco es desde una mirada como de abajo hacia arriba, una especie como la discusión que alguna vez se planteó en el régimen de subcontratación, si tenemos que mirar más bien al acuerdo comercial entre el mandante y el contratista para después alojarlo del trabajador. Yo creo que en este caso es un poco un símil, hay que mirar desde la prestación de servicios del trabajador y si ésta eventualmente está totalmente paralizada y luego de ello ver si le aplica o no el acto de autoridad. Por tanto, es un acto objetivo con una aplicación subjetiva. ¿Y por qué lo sustento? Tengo aquí, perdón que haga mis pequeños apuntes, porque uno, la ley no toma en cuenta a la empresa en cuanto al tipo de empresa. Por tanto, en rigor, el tipo de empresa no es relevante para estos efectos, al punto tal que hoy día existe algún tipo de discusión con que cierto tipo de empresas puedan acogerse, pero la empresa como en su envergadura o en su magnitud no es relevante. Segundo, porque quien accede a la prestación es el trabajador, no es la empresa. Tercero, porque uno de los pilares del proyecto es proteger las fuentes de empleo. Cuarto, porque no es un acto de autoridad absoluto. Es decir, incluso el acto de autoridad, en mi concepto, está bastante mermado, y está mermado por lo siguiente, porque el artículo 3 parte diciendo, salvo acuerdo en contrario, el acto de autoridad proveerá sus efectos de pleno derecho, es decir, le resta desde ya una cierta fuerza, una magnitud al acto de autoridad. Segundo, porque el mismo acto de autoridad le puede ser inoponible, dice la ley, a aquellos trabajadores que se encuentran con licencia médica o a aquellas personas que pactaron, dice la ley, un pacto de aseguramiento de la prestación de los servicios. Si quieren, después podemos entrar en cuál es el alcance del pacto de aseguramiento, pero nuevamente, dentro de las hipótesis que la misma ley contempla para el acto de autoridad, no les aplica a personas donde se toma en cuenta la posibilidad de hacer la prestación. Por eso, en mi apreciación, el acto de autoridad netamente debe tomar en cuenta si, como dice la ley, que se prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. Esa, en mi concepto, es el foco. Y esta interpretación, ¿qué es lo que permite? Permite entonces conciliar que, por ejemplo, en caso de vacaciones versus acto de autoridad, en mi concepto, priman las vacaciones, porque es una especie de aseguramiento de la prestación del servicio más beneficiosa para el trabajador, porque recibe su remuneración y no la prestación del seguro cesantía. Luego también permite resolver la controversia de si en el domicilio del trabajador o en la comuna pesa un acto de autoridad que no le permite salir. Nuevamente, entonces, bajo esta mirada, permitiría entonces entender que es esa prestación que no puede realizarse porque el trabajador está en una comuna con cuarentena, entonces hay un acto de autoridad. Y esa es mi visión de cómo yo veo la ley en cuanto a el acto de autoridad. Si bien el artículo 1 nos habla de que después falta la resolución del Ministerio de Hacienda, nuevamente mi concepto es la prestación de los trabajadores que se encuentran asociados a esas empresas que se mencionan en el decreto de Hacienda. Por tanto, esa es la visión, por lo menos, que yo tengo de la ley, y nuevamente la hice un poco analógica a lo que ocurre con el régimen de subcontratación hoy día, algunas veces como en discusión de si tenemos o no subcontratación, donde uno empieza a analizar el régimen de subcontratación en base a los acuerdos comerciales entre el mandante y el contratista, ver si se produce o no el encomendar la obra a un tercero, y para entrar finalmente a la prestación del servicio al trabajador, la jurisprudencia un poco ha cambiado esa mirada y ha dicho la subcontratación parte con el título del trabajo en régimen de subcontratación, donde se encuentra el beneficio, se encuentra la carga, ha dicho la jurisprudencia, por tanto es donde el que resulte beneficiado el trabajo del trabajador subcontratado, entonces debe mirarse si hay subcontratación. Yo un poco hice un cambio, hice un poco esa figura, es decir, partir de la visión del trabajador subprestación de servicios, si está imposibilitado o no, para ver si el acto de autoridad le aplica o no le aplica.
Muchas Esa es gracias, mi Jorge. visión. Muchas gracias. Quisiera saber la opinión de Gwendolyn. Ahí Jorge menciona, hace referencia, de hecho, al pacto con el trabajador para justificar su posición de que lo que prevalece es la actividad del trabajador. Eso tiene relevancia, por lo que veo, también para efectos de la cuarentena. A fondo, ¿cuál es? Porque puede que la cuarentena obligatoria se decrete respecto a zonas distintas. Puede que la del trabajador esté afectada y no la del empleador y viceversa. ¿Cuál es tu opinión ahí, Gwendolyn? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de Paulo y bueno, y encontrarnos con Jorge de nuevo en esta instancia. Bueno, Jorge partió principalmente por una parte bien polémica de cómo interpretar la norma y del acto de autoría. Yo partiría con respecto a que esta es la primera situación que trata la ley sobre la suspensión temporal de la relación laboral por acto de autoría, que primero se trata de una situación excepcional, por lo tanto su interpretación debiese ser con esas características, o sea, una interpretación restrictiva y teniendo en foco la protección a los trabajadores y los principios que rigen el derecho al trabajo. Y en eso el artículo primero establece un requisito copulativo para poder entender que estamos dentro del acto de autoría. ¿Ya? Y así establece que implique la paralización de actividades en toda parte del territorio del país, ¿ya? Y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, aquí hay dos requisitos que son copulativos, porque va una conjunción y, no pueden entenderse por separado, ¿ya? Por lo tanto, el que solo impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados es uno de los requisitos, pero además debe existir la paralización de actividades en toda parte o territorio del país para efectos de que se produzca el acto de autoría, ¿ya? Dos circunstancias copulativas y además agregarle una tercera, que es la resolución de la Subsecretaría de Hacienda, que no es el Ministerio, en que se establece las actividades exceptuadas. Y en el sentido que señala Jorge, que sería un acto objetivo pero de aplicación subjetiva, no, la condición del trabajador solamente se establece para efectos de esta ley en cuanto a si él cumple los requisitos en torno a sus cotizaciones, ¿ya? Cuánto tipo de cotizaciones tiene y, bueno, también si se encuentra o no con licencia médica, pero no en cuanto a la actividad ni dónde se está desarrollando la empresa. Incluso, gran parte de la normativa habla generalmente de aquellos empleadores y de aquellas empresas, haciendo la atención a que el acto de autoridad afecta a la empresa. Entonces, ¿dónde vemos acá el tema? Porque cuando la relevancia de esto es aquellas empresas en que primero están en un territorio del país que se vea afectado, pueden ser empresas que están en zona de cuarentena, o también actividades de las empresas, por ejemplo, se ha prohibido el funcionamiento de los cines, independiente del lugar donde se encuentren, existe ahí una prohibición de la actividad en general. Sin embargo, el tema de un trabajador, y como lo plantea Jorge, ya, ¿qué pasa con un trabajador que vive en zona de cuarentena, pero su empresa no está en zona de cuarentena? Efectivamente no podría ser aplicado por un acto de autoridad. Sin embargo, existe aquí la razón para efectos de la cuarentena, que es una razón también de salud y seguridad de los trabajadores que está dictada por la autoridad sanitaria. En consecuencia, ahí debería existir una protección del deber de cuidado del empleador con respecto a la protección de dicho trabajador. Más allá de que la empresa es la que se encuentra en un lugar en que se está prohibida o que se le impida totalmente la prestación de los servicios. Es súper relevante la forma como lo señala la ley, habla de totalmente, porque en la segunda hipótesis habla de aquellas que se vean afectadas. Y la afectación ya puede darnos distintas distinciones. ¿Por qué la relevancia de hacer esta distinción más restrictiva en la interpretación del artículo 1? Dice relación también porque se adopta de manera unilateral por parte del empleador. O sea, no hay ninguna forma en que el trabajador pueda establecer, o su organización sindical, alguna forma de condición o negociar alguna forma de la prestación de los servicios. Por lo tanto, al ser una acción unilateral que opera de pleno derecho, o sea, además señala la norma,
que afecta dos elementos esenciales del contrato de trabajo, que es la prestación de los servicios y el pago de las remuneraciones. Por lo tanto, su interpretación debiese ser restrictiva y entendiendo que la norma del artículo 1 es copulativa, es decir, que se den ambos requisitos y no solamente la visión desde el punto de vista del trabajador. Y en ese mismo sentido, también, bueno, Jorge hace una referencia ahí como forma de interpretación con la ley de subcontratación, pero también con respecto a las empresas que tienen servicios esenciales, y la mirada que se ha dado siempre ha sido en torno a la empresa en general, el artículo 362 del Código del Trabajo, cuando establece las empresas estratégicas, las define como empresas en general, sin distinguir en quienes realizan una labor administrativa o quienes realizan esa labor esencial, como podría ser, no sé, el operador de una empresa de gas, una empresa eléctrica, y no quienes realizan otras labores, ya pueden ser administrativas, de cobro, etcétera. Y en ese caso, la norma cuando se refiere a estas empresas esenciales también se refiere a las empresas en general sin hacer distinción a la función del trabajador. Entonces, en general, ahí yo no estoy de acuerdo con esta interpretación que hace Jorge, que esta aplicación subjetiva al caso en particular. Vamos a darle aquí el audio a Jorge, que teníamos silenciado, ¿verdad? Pero claramente hay posiciones distintas, así que me gustaría saber ahí tu postura respecto a lo que plantea Gwendolyn. Sí, gracias. A ver, yo comparto. Quizás por la velocidad de irme al trabajador no mencioné el tema del requisito. Yo creo que efectivamente son requisitos copulativos. Tiene que existir una situación de la empresa, pero a la larga el foco, en mi apreciación, y ahí quizás podemos tener una divergencia y un efecto rebote después en el 362, para mí el foco es que es la prestación individual del trabajador la totalmente impedida de llevarse a cabo, no la de la empresa, porque incluso, como la misma ley dice de que el acto de autoridad no le es oponible a aquellas personas que tienen un pacto de aseguramiento, puede darse entonces que en la misma empresa, sujeta a un acto de autoridad, hay personas que van a seguir trabajando porque tienen el pacto de aseguramiento previo, y hay personas que sin tener el pacto les aplica porque les es imposible poder ejecutar sus servicios. Por tanto, para mí, totalmente la prestación de los servicios no es en la gestación de la empresa, sino que es en el servicio que debe llevar a cabo el trabajador. Pero ahí yo coincido con, ese es mi foco, pero no, yo con la Gwendolyn quizás estamos de acuerdo. Se requieren los dos, pero después para aterrizarlo es la prestación que debe llevar a cabo el trabajador la que debe estar impedida de poder llevarse a cabo. Entonces, quizás en ejemplos prácticos, si lo aterrizamos y bajamos un peldaño más, para mí en zona de cuarentena, si el trabajador vive en zona de cuarentena, para mí hay acto de autoridad. Si la prestación de servicios debe hacerse en un lugar donde hay cuarentena, para mí hay acto de autoridad. Si una empresa, en virtud de las situaciones previas a esta ley, recordemos que esta ley entró el 21-5 de marzo, se publicó el 6 de abril, si una empresa tenía otorgado el feriado colectivo con anterioridad a esta ley, en mi apreciación, y ahí se podemos ir debatiendo si quieren con la Gwendolyn, en mi apreciación, el acto de autoridad dictado, o quizás antes de la ley o post ley, si está gozando el feriado colectivo, para mí el feriado colectivo, es decir, el acto de autoridad es inoponible ese feriado colectivo, porque yo lo hago como una analogía a un pacto de aseguramiento, porque, como digo, para mí el acto de autoridad en este caso no tiene la fuerza irresistible como quizás otras situaciones de fuerza mayor. Uno, porque hay trabajadores a que el acto de autoridad no les va a aplicar, porque tienen un pacto de aseguramiento. Dos, por la misma redacción en que se encuentra redactado el artículo 3º, que parte desde quitarle la fuerza, salvo acuerdo en contrario, dice. Entonces, no parte desde el efecto que tiene el acto de autoridad, sino que más bien parte desde el acuerdo que tengan las partes respecto a si le va a irradiar o no el acto de autoridad. No existiendo esos pactos, efectivamente, opera automáticamente, y también estoy con la Gwendolyn, no hay posibilidad de resistencia. La discusión que pudiese darse, posteriormente, si el trabajador consideraba que su empresa estaba dentro de los regímenes o no del acto de autoridad. Pero esa es mi apreciación respecto del tema. Y también de casos prácticos. A ver, Bueno, yo yo creo quisiera, bueno, justo con Peter, sí, dale. Uh-huh.
A ver, mira, con respecto al tema del feriado, No, a ver, sí. Con respecto al feriado, yo solamente señalar que yo creo que eso queda dentro del pacto de continuidad, no un efecto distinto, digamos. Porque el feriado es parte de la relación laboral y permite efectivamente la no concurrencia y el pago completo de la remuneración, entonces no hay una suspensión, y está contemplado dentro de la norma aquello, porque dice que si al momento de dictarse el acto se hubiere suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación, y parte de la continuidad de la prestación o tener la relación laboral vigente, continua, es parte del feriado. Eso no necesariamente implica que yo deba efectuar físicamente la prestación, sino que hay una continuidad. Creo que no afecta mucho. Yo creo que donde sí podría estar el problema es precisamente cuando el trabajador vive en una zona declarada de cuarentena y la empresa está ubicada en un lugar que no la hay. Porque efectivamente allí no es o sea, habría una posibilidad del trabajador de no concurrir, pero por otras razones, que sería en razón del deber de seguridad que debiese respetar el empleador, y efectivamente qué pasa con las situaciones de, porque han sido decretadas para proteger su salud y seguridad, porque hay una zona en que hay un riesgo inminente de contagio. ¿Ya? Y ahí entraría otra norma, y no necesariamente la suspensión. hoy, aquí nos llega una pregunta de Camila Cubillo que plantea, pregunta si, en cuanto a quiénes son elegibles, en el fondo, dice si el acto de autoridad, pregunta, ¿afecta a todos los trabajadores o solo a los que cumplen con el requisito del artículo primero? Y pregunta específicamente, yo creo que es una duda práctica, ¿qué ocurre con los que no están afiliados a la AFC? No sé si alguno de ustedes dos pudiera hacerse cargo de esa pregunta. Ya, yo voy a partir Dale, por bueno. acá, y ahí sigue Jorge. Bueno, afecta a los trabajadores, o sea, el artículo 1 define dos ámbitos: qué tipo de empresa le afecta la autoridad, o qué tipo de actividad le afecta la autoridad, y qué tipo de trabajadores tienen derecho a recibir los efectos de la ley, ¿ya? Y qué tipo de, primero tienen que estar afiliados al seguro de cesantía, al fondo de cesantía, y trata a aquellos y también a las trabajadoras de casa particular que no están incluidas en el artículo primero, pero que las trata en el artículo cuarto, y que la ley corta que se ha planteado por el gobierno la incluye en este artículo primero para que no quede como a falta de algo la norma. Ahora, ¿quiénes quedan fuera? Precisamente, quedan fuera todos aquellos trabajadores que no están afiliados al subsidio de cesantía. ¿Y quiénes son aquellos? Todos aquellos que están trabajando y llevan en la misma empresa anteriores al año 2002, que para ellos era voluntario, facultativo, afiliarse al seguro de cesantía. Porque todos los trabajadores que ingresan a un trabajo posterior al año 2002 es obligatorio y automática la afiliación al seguro de cesantía. ¿Quiénes tampoco quedan? Aquellos trabajadores que reciben algún subsidio por incapacidad, porque ellos tampoco son beneficiarios del subsidio de cesantía. Recordemos que en la norma general del subsidio de cesantía, además tiene otros requisitos que esta ley obvia, que son que se inscriba en la oficina municipal de colocación laboral, que se encuentre cesante, sin ingresos durante el periodo. Por lo tanto, los jubilados, quienes reciben subsidio de incapacidad laboral, no cotizan en el subsidio de cesantía, entonces ellos tampoco quedan cubiertos, y los jubilados porque reciben una jubilación y ellos posteriormente pueden optar a seguir o no cotizando, por ejemplo, en AFP, siguen cotizando en salud, y el subsidio de cesantía no cotizan porque no son objeto de el subsidio. Por lo tanto, esos quedan fuera. O sea, no sé, Jorge, si hay... Bueno, y las trabajadoras de casa particular, que hubo aquí una forma de meterlas, pero muy extraña, porque finalmente ellas tampoco cotizan el subsidio de cesantía. Las trabajadoras de casa particular, el empleador cotiza un 4,11% mensual de su remuneración, pero eso va a un fondo que es una indemnización de todo evento. Y lo que se hace esta ley es llevar el pago en los porcentajes que establece la cesantía con cargo a su indemnización a todo evento. O sea, aquí las trabajadoras de casa particular son las únicas que pagan
con su propia plata, con aporte de nadie, su periodo de suspensión. Jorge, me interesa tocar el tema de la suspensión del contrato por acuerdo de las partes, pero antes de pasar a ese tema, quisiera saber si tienes algún punto que hacer respecto a lo que señaló recién Gwendolyn. Sí, me siento como, perdón, un poco académico, pero cuando te dan el pase, cuando uno está como periodista. Yo coincido con los que no quedan favorecidos con la prestación, que incluso nos puede llevar a otra discusión que la podemos tocar más adelante, después de lo de la suspensión por mutuo acuerdo, que esta es una ley, en mi concepto, más bien propia de seguridad social que de orgánica laboral. Es una ley que lo que hace es regular el acceso a una prestación. Creo que eso es relevante a efecto, que lo podemos tocar más adelante, de la competencia que va a tener la Dirección del Trabajo para regular una ley en la cual, en su jurisprudencia consolidada en el último tiempo, siempre ha dicho que no tiene facultades para interpretar, porque es más bien propio de la Superintendencia de Pensiones y de la Administradora de Fondos de Cesantía. Eso como primer punto de cuál es el objeto de esta ley. Lo segundo es, si bien esas personas no van a quedar sujetas por la prestación, porque no son beneficiarios del seguro de cesantía, en mi apreciación, el empleador de igual, aunque su contrato se suspenda respecto a estas personas, el empleador tendrá la obligación de cotizarle lo que dice relación con la seguridad social. Y eso, en mi apreciación, está en el artículo 3º, inciso 3º, que parte que dice, no obstante lo anterior, es decir, que lo anterior se refería a los efectos de la suspensión, el empleador estará obligado, por tanto, aunque el trabajador no acceda a la prestación, el empleador conserva la obligación de pagar las prestaciones de seguridad social con la base de cálculo que nos va a salir después de la ley corta, porque hoy día estamos con un régimen, pero lo más probable es que, y espero yo, que tengamos un poco más de claridad de aquí al 13 de mayo, que es la fecha en que se pagan las cotizaciones del mes de abril, tengamos un poco más de claridad respecto sobre qué base de cálculo se va a hacer. Y lo tercero es que lo que pasa con esas personas y con respecto a todas las personas, ya sea por acto de autoridad o suspensión convencional, es que es una suspensión, y en mi apreciación, suspensión de los efectos primordiales del contrato, en cuanto a se exime la obligación de pagar remuneración y se exime la obligación de prestar servicios, pero se le agrega esta carga de el tema de la seguridad social. ¿Y por qué creo que es relativa? Lo podemos tocar más adelante a propósito de causales de término de contrato para ver efectivamente los alcances de esta suspensión. Pero para cerrar el punto, comparto con Gwendolyn de aquellas personas que no van a recibir la prestación, pero no sé también qué piensa la Gwendolyn si hacemos con una especie de contrapunto. En mi apreciación, el empleador de esas personas es una obligación distinta, que va por un canal distinto, conserva su obligación de pagar las cotizaciones previsionales, aunque esos trabajadores no reciban la prestación de la AFP. Oye, mira, la verdad que, bueno, les cuento que hay 191 personas conectadas por Zoom ahora y más la gente que está viéndolo por streaming, así que... Ya, pasemos al siguiente. No es que me quiera cachetonear, pero nos estamos llenando de preguntas. Entonces, de hecho, me están preguntando por el fuero, por ahí, quédese tranquilo porque ya viene el fuero, ¿eh? También es un tema que es discutible. Entonces, para no quedarnos atrás, quisiera, si podemos hablar de la suspensión por mutuo acuerdo. ¿Vale? ¿Quieres que parto yo? Que parta Gwendolyn, yo creo, y ¿Vale? vamos a ir tratar de ir dejando las preguntas para el final, yo creo, porque si no nos vamos a ir de repente desviando un poco los temas. ¿Les parece? Dale, perfecto. Parte la Gwendolyn con cómo ella ve la suspensión convencional y luego sigo yo. Bueno, en términos de los beneficiarios son lo mismo. Aquí no cambian las condiciones de la ley, sino que cambia en la forma, y lo importante acá es la condición que establece, que es, dice los empleadores cuya actividad se ve afectada total o parcialmente. ¿Ya? Aquí ya hay una de las grandes preguntas, y que siempre para los abogados empieza la distinción en términos de qué se debería entender por afectada. ¿Ya? No hay ningún parámetro para la suspensión, para este tipo de suspensión, para poder determinarlo, a diferencia de lo que aparece en la reducción de jornada, donde hay por lo menos ciertos supuestos o hipótesis que pone la ley, donde yo podría estar o no incluida en esta norma. Por lo tanto, la afectación puede ser de cualquier tipo, y como dijo Jorge delante, tampoco hay una distinción en el tipo de empresa, ¿ya?
si bien hay hoy día la discusión pública ha sido grande en términos de que si son pymes, no pymes, grandes empresas, pero hemos visto bastantes grandes empresas que han señalado que se han visto afectadas y por lo tanto podrían ser objeto de esta suspensión. Ese es el primer caso, por lo tanto esta suspensión debe ser además acordada con el trabajador, es la diferencia importante que tiene con la por acto de autoría. Y ahí además señala otra circunstancia, dice personalmente con el trabajador o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado. Por lo tanto, si el trabajador no se encuentra afiliado a alguna organización sindical, podrá hacerlo personalmente. Y si se encuentra afiliado a una organización sindical, deberá ser previa consulta a aquella. ¿Ya? Porque pone la condición, dice, previa consulta a la organización sindical a la que se encuentra afiliado. O sea, en la condición de que se encuentre afiliado, debiese tomarse en consideración a la organización sindical a la que pertenece el trabajador. Eso es relevante porque permite también que este pacto sea acordado de una manera más adecuada y, entre comillas, más equilibrada con el empleador, porque estamos en una situación en que la suspensión de mutuo acuerdo, la verdad es que poco tiene de mutuo acuerdo ante una situación particular de un trabajador que tiene o la alternativa de aceptar o que se termine su relación laboral, y en este caso, claro, podría ser solamente por las causales de necesidad de la empresa, pero lamentablemente hay situaciones en que incluso se le ha señalado que, bueno, se le puede terminar por necesidad de la empresa, pero que no hay dinero para pagarle las indemnizaciones, entonces se ve constreñido el trabajador a firmar este tipo de pacto, y por eso es relevante considerar que aquí, si el trabajador está afiliado a una organización sindical, que sea con la consulta de aquella. Además, bueno, además esto se tiene que pactar. Ahora, ¿cuál es el otro problema que tiene acá? Es que la condición de verse afectada de la empresa no es un requisito para optar, ¿ya? Sino que eso se puede revisar a posteriori, si es que existe alguna denuncia porque ha habido fraude o engaño para ser parte de la ley, pero sea por cierto que se ingresa a la suspensión por pacto por el solo hecho de existir esta declaración jurada entre ambas partes. Principalmente esa es la condición que tiene. Bueno, y hay una, sin perjuicio, esta es lo que es más recomendable también, si uno lo habla desde el punto de vista del ejercicio profesional, es mucho más recomendable que empresas y trabajadores firmen esta suspensión por pacto a que se acojan por acto de autoridad, porque además por acto de autoridad tiene un problema que se da muy, muy claramente en la situación, por ejemplo, de la Comuna de Independencia, donde tuvo un acto de autoridad que terminó incluso antes de que empezara a regir la ley, por una semana, y volvió, y en este momento está todavía con otro acto de autoridad por una semana más. Por lo tanto, es una comuna que entra y sale sin necesidad de acuerdo de las partes, con pago de porcentaje del subsidio de cesantía. En consecuencia, el trabajador tiene una mayor incertidumbre. En cambio, al existir un pacto, existe una cobertura que le permite tener claro que va a estar suspendido por un tiempo determinado, y también en qué montos y rangos del subsidio de cesantía va a quedar. Jorge. Sí, creo que aquí tenemos bastantes más puntos en comunes quizás con la Wendelin. Yo creo que primero, la afectación puede ser multicausal, no es una afectación. Hay que entender que esto está dentro del artículo 5, que está dentro del título primero, y el título primero lleva por título efectos laborales de la enfermedad. Por tanto, claramente afectaciones, productos, la misma ley es dentro del COVID, pero esta afectación o estos efectos pueden ser por ejemplos clásicos que se han dado, baja en las ventas, o que no quiere que se aglomeren personas, pero es multicausal, cuya ponderación final va a ser producto del acuerdo entre empleador y trabajador.
esta discusión que existe eventualmente de los requisitos que hoy día se intentan hacer de excluir a ciertas empresas, esto no está en la ley. La ley solamente habla de afectación y de las personas, que no rige este pacto mientras existe acto de autoridad. No hay punto en común, esta afectación no tiene que estar relacionada con el artículo primero, ¿sí? No tiene que ser ni antes, ni después, ni creo que haya ningún punto en común, más allá que evidentemente sea el COVID, pero más allá de eso no hay ningún punto en común entre la suspensión por acto de autoridad y la suspensión por la afectación. La previa consulta es una previa consulta donde es de participación, en mi apreciación, no de representación. Ello implicaría entonces que efectivamente yo comparto ahí que hay que hacer la consulta al sindicato, pero no hay un deber de esperar respuesta, ni hay un deber vinculante respecto al contenido de esa respuesta, e incluso como no es representación y no se modifica el 220, en esta materia no se pudiese pactar con el sindicato, se pacta individualmente con el trabajador. No creería yo en esta materia, quizás con reducción no pudiese ver por la redacción, a propósito de reducción de jornada, pero en esta materia no veo posibilidad o poder de representación del sindicato para firmar, no rige respecto al acto de autoridad y quizás ahí es relevante, no sé si nos metemos con este punto o no, las causales de despido. No sé, Wendy, si queréis, me meter con esto, Pablo, si quieres un segundo con la causal de despido para luego salir, porque creo que también se relaciona con el acto de autoridad, Wendy, para que hagamos nuestra apreciación respecto de las causales, porque se ha generado algún tipo de discusión respecto de si en acto de autoridad o en suspensión convencional, cuáles son las posibilidades de terminación de contrato. Y ello porque la ley en esta materia dice que vigente estos regímenes, el empleador solo podrá despedir, en virtud del artículo 161. Entonces la discusión, o algún supuesto que se planteó es, bueno, ¿qué pasa con los otras causales, eventualmente de caducidad del 160, de una relación que va a estar suspendida? Por tanto, es poco probable que ello acontezca, salvo que el empleador se entere de situaciones producto en este contexto, o con causales objetivas, muerte, mutuo acuerdo, renuncia, y vencimiento de plazo. Mi apreciación, y para dar quizás alguna postura, principalmente vencimiento de plazo, es que es una causal que se produce independiente que nos encontremos con acto de autoridad o con suspensión convencional. Y lo justifico por lo siguiente. Para ahí también como hacemos un pimponeo respecto a esta materia. Uno, el 159 es claro en su epígrafe cuando dice el contrato de trabajo terminará. Por tanto, sumamente claro y categórico respecto a las causales de terminación. Y la palabra podrá, que ocupa esta ley, y que lo ocupa también el 161, como una causal de despido que es invocada directamente por el empleador. Por tanto, se repite el componente podrá. Segundo, porque esta ley no modifica aspectos sustantivos laborales, en principio. Se modifican algunos que se entiende por suspensión, la posibilidad de la fuerza mayor, producto de la pandemia, pero no modifica el 159 número 4. Segundo, cuando la ley ha querido que los contratos a plazo fijo lleven a uno de carácter indefinido, lo ha regulado expresamente en el 159. Cuarto, ni en la negociación colectiva los contratos a plazo fijo perduran más allá del vencimiento de su plazo. Y lo último es porque la suspensión es una suspensión, como yo, por eso que lo relacionaba con lo anterior, es una suspensión de los efectos esenciales, prestar el servicio y recibir remuneración, pero la persona sigue gozando, el contrato como tal, el trabajador sigue siendo parte de la plantilla, por tanto, la vigencia del plazo en mi concepto no se posterga. No sé si ahí habrá que esperar qué opina la dirección del trabajo, pero esta mi apreciación es que el plazo fijo, si se toca en un periodo de suspensión, aplica exactamente igual por las causales, por las razones que he señalado ya previamente. Esto a propósito de suspensión convencional y de causal de terminación que creo que se aplican a ambos regímenes. Y lo último, porque si no se pudiese poner término por vencimiento de plazo, se llegaría eventualmente a la teoría del absurdo, que si un trabajador lamentablemente fallece, esa relación laboral perduraría y no se pudiese poner término, o que el trabajador no pudiese renunciar. Perdón, ahí termino con suspensión y con causal de terminación. Ya. Bueno, primero lo que dejó ahí en cuanto a la representación, Jorge, de la organización sindical, yo creo que no es tan así, si bien existe una consulta, pero igual no puede ser una consulta en que le consulta al sindicato y me importe nada lo que diga, digamos, porque sería casi la misma ignorancia en términos de la opinión de la organización sindical, lo que podría ser una práctica antisindical.
Pero además, el mismo artículo 5, que regula la suspensión por pacto, en su inciso 3, dice, para estos efectos, dice, el empleador y el trabajador y o el representante de la organización sindical respectiva que lo represente, según sea el caso, deberán presentar ante la AFC ciertas, en forma electrónica, la declaración jurada simple. Entonces ya le da un poder de representación a la organización sindical con respecto incluso a firmar el pacto. Una cosa es la consulta, en que efectivamente no obliga a que el sindicato esté o no esté de acuerdo, obliga al empleador a consultarle al sindicato, pero sí yo entiendo que el sindicato sí puede firmar el pacto en representación de sus afiliados, ya que la misma norma habla de la organización sindical que los represente como un mandato para que aquel pueda firmar el pacto. Estamos claros que con respecto a la reducción de jornada es mucho más explícita la norma, es mucho más explícita en muchas de las circunstancias en que se aplica, pero sí hace referencia a la representación. Y con respecto al vencimiento del plazo, bueno, lo habíamos conversado ya antes con Jorge, el término de la causal de 159 número 4 efectivamente no podría suponer una extensión del plazo por el solo hecho de la suspensión, ¿ya? Y yo creo que los argumentos que he señalado, sobre todo el tema de negociación colectiva y la forma de redacción de la norma, podrían permitir de que se ponga término al contrato de trabajo por plazo, salvo en aquellos casos en que tanto la jurisprudencia ha señalado que requerirá, por ejemplo, de alguna autorización judicial, como en el caso de existencia de una trabajadora con fuero maternal, en que se deberá igual de todas formas solicitar la autorización judicial para aplicar la causal, y en ese caso sí se presenta un problema más práctico, que yo creo que en este momento nosotros no somos quienes podemos resolverlo, sino que va a tener que ser la AFC quien lo resuelva, es cómo sucederá con ese trabajador que se le aplica suspensión de su relación laboral, tiene contrato a plazo fijo, recibe subsidio y posteriormente se le pone término a su contrato por vencimiento del plazo y tiene derecho a percibir subsidio por el término de la relación laboral. Entonces allí queda la duda de que si parte de cero, parte nuevamente desde el primer mes de prestación o no. Obviamente no se le debiesen aplicar los topes que establece esta ley, que en el caso de los mínimos son más altos, pero ahí queda un problema práctico importante en cómo ocurrirá con esos trabajadores. Bueno, y el 161, que la norma en realidad lo señala respecto de la aplicación de la suspensión por el acto de autoridad. Bueno, la ley no es muy buena, para ser bien clara, tiene bastantes baches de redacción y además de interpretación, pero señala que efectivamente cuando habla del acto de autoridad, y lo habla a propósito de un montón de otras materias, señala que solo se podrá terminar la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el 161. Ahora ahí yo no sé, porque ¿qué pasa entonces? Porque solamente hay una prohibición de aplicar el 159 número 6. Para los que no son tan expertos en laboral, el por caso fortuito fuerza mayor, que es una prohibición absoluta. Con respecto a las demás causales, claramente hay que ver en términos de la lógica y la coherencia que tenga su aplicación, porque la de muerte del trabajador claramente debiese operar inmediatamente una vez que ocurra. Y no entenderse suspendida la posibilidad de aplicar esa causal, lo mismo entiendo con la causal de plazo. Sin embargo, con respecto al 161, yo no sé qué opinas tú, Jorge, ¿es aplicable a todos los tipos de relaciones laborales? Porque claramente, ¿dónde los que siguen trabajando, sí podría aplicársele alguna causal del 160? Porque no tienen su relación laboral suspendida y pueden incurrir en alguna de las causales que allí se establecen, que son las que tienen responsabilidad del trabajador, pero en la aplicación solamente que podrá ponerse término por el 161, solamente se hace referencia en el artículo 3, referido a la suspensión por acto de autoridad. No,
y ahí, Gwendolyn, yo creo que para la suspensión convencional también rige el 161, porque el penúltimo inciso del artículo 5 dice: el pacto tendrá los efectos indicados en el inciso segundo y tercero del artículo 3. Y el tema del 161 está en el artículo 3, inciso tercero. Entonces, por eso yo hago la aplicación analógica de que el 161, esa como especie como de restricción o no, rige tanto, como es un efecto, rige tanto para el acto de autoridad como para la suspensión convencional. Por eso hago el símil, porque efectivamente no se menciona en el 5 como tal, sino que se menciona por derivación a el artículo tercero, inciso segundo y tercero del artículo tercero. Ahora, respecto a las causales de caducidad, claro, en aquellas personas que no están suspendidas, porque tengan pacto de aseguramiento, que también nos podemos meter si quieren después en qué significa por pacto de aseguramiento, yo creo que, claro, esas personas no están bajo eventualmente la vigencia de esta ley, porque esta es una ley más bien propia de acceso a seguridad social. Por tanto, no le regiría una norma laboral respecto de ello. Y si la discusión pudiese darse, es si alguien con suspensión, el empleador, por ejemplo, se entera de situaciones que darían lugar a alguna causal de caducidad, evidentemente no estamos hablando de inasistencia, evidentemente no, eventualmente alguna de falta de probidad o incumplimiento grave, pero que el conocimiento por parte del empleador se genera durante este periodo de suspensión sin que haya operado eventualmente el perdón de la causal, en mi apreciación, dado que los efectos de la suspensión están explícitamente señalados en el artículo tercero y segundo, que son las obligaciones esenciales del contrato, yo creería que de esas personas suspendidas, el 160 también sería aplicable en la medida en que no nos encontremos con supuesto en que ha operado eventualmente el perdón de la causal. Eso, no sé si tenía eventualmente algún otro punto con la... me metí con el tema del pacto de aseguramiento, no sé si nos metemos ahí o queréis pasar, Paulo, al tercer régimen, que es la reducción de jornada. Antes de hablar de la reducción de la jornada, quisiera cerrar con algunas preguntas prácticas que están en el chat. Voy a seleccionar algunas porque son hartas. La primera yo creo que la hace un colocolino, ¿verdad? Porque dice que Colo Colo está tratando de aplicar unilateralmente la suspensión de la relación laboral. Yo creo que en realidad más que a Colo Colo esto se aplica a cualquier empresa en el fondo que quiere aplicar esto de manera unilateral. La pregunta es ¿qué opinan si es que, si es que los jugadores en este caso no están de acuerdo, o el trabajador? Esa es una pregunta bien concreta. Luego se pregunta una pregunta bien práctica. Dice, ¿qué pasa con el trabajador extranjero que tiene residencia definitiva en Chile, pero que al momento de volver a Chile, su país, por ejemplo Bolivia, cierra completamente el país? Considerando que la empresa en Chile continúa funcionando, pregunta, ¿es posible invocar o no la autoridad? Es una pregunta. Otra pregunta referida al retail. ¿Qué pasa con el retail? Dice, no está regulado en el decreto de la Subsecretaría de Hacienda. Eso fue un acuerdo del gobierno con el comercio. Dicen, ¿deben efectuar el pacto de suspensión de común acuerdo o no? No sé, son tres preguntas bien concretas. Si pudieran, cualquiera de los dos, yo creo que nos podría ayudar ahí. El pacto en esta, si quieren, bueno, yo soy hincha de la U, entonces cualquier cosa que diga puede ser que eventualmente se piense con un sesgo. Intentaré no hablar con ese sesgo. Yo no sé si tú conocí, Gwendolyn, los antecedentes del caso, pero yo no sé si están sometiendo a suspensión convencional o acto de autoridad, porque una cosa es lo que efectivamente se comunique en los medios de comunicación y otra cosa es lo que es. Entonces, si quería, en Colo Colo, yo no lo sé, porque entiendo que la discusión más bien está en si las personas siguieron entrenando o no después del acto de autoridad, si el entrenar era parte o no de la actividad. Entonces, prefiero en Colo Colo no opinar, porque no sé si es acto de autoridad o suspensión convencional lo que están logrando, porque hasta leí también un comunicado del sindicato. Entonces, en Colo Colo prefiero no referirme porque creo que puede ser responsable al no manejar todos los casos, todo lo antecedente. Respecto al extranjero, si uno acepta eventualmente mi teoría, donde el foco debe estar en la prestación individual del trabajador, y existe una prohibición de ingreso, yo creería que está bajo sujeto a acto de autoridad, porque es una prestación totalmente impedida de poder realizarse en virtud de un acto de autoridad. Y a propósito del retail, la discusión que se generó en algún momento con el retail, que efectivamente, hasta la información que yo manejo y que creo en tener buen acceso a informaciones, cerraron por una medida de autorregulación, así lo dijeron incluso en su punto de prensa, no hay ningún decreto firmado y publicado en el diario oficial. Entonces, si bien se discutía que respecto a los locatarios era un hecho irresistible, imprevisible e inimputable, es decir, que eventualmente puede tener las calidades de fuerza mayor, al alero de esta ley no son estos tres requisitos los que no son relevantes, es que el cierre se produzca en virtud de un acto de autoridad competente. Y en el caso del retail,
ese acto de autoridad competente no ha existido, puesto que, salvo las comunas con cuarentena, obviamente, Providencia, otras que tienen centros comerciales, evidentemente hay acto de autoridad, pero en los otros no hay acto de autoridad y debiese proceder vía suspensión convencional en virtud de una afectación por no poder prestar los servicios. Pero en mi apreciación no hay acto de autoridad, aunque eventualmente se cumplan con los 3 requisitos propios de la fuerza mayor, porque aquí no estamos situados en la fuerza mayor desde el punto de vista genérico. Estamos, por eso yo señalaba desde el inicio, estamos frente a un fuerza mayor 2.0, por si puede señalar, porque es una especie específica, la redundancia, de situación de cierre que es acto de autoridad competente, y hasta el competente es relevante, porque uno hasta pudiese eventualmente discutir si los cierres de municipalidades, al principio, en un inicio, si esta ley hubiese estado vigente, cuando las municipalidades decidieron cerrar, eran acto de autoridad competente, ¿o no? Eso por mi lado. Con respecto a lo que señala Jorge, bueno, yo también soy de la U, pero algo leído del caso de Colo-Colo. Efectivamente, vi por ahí una entrevista al abogado de los trabajadores. Lo que está haciendo el club efectivamente es acogerse al acto de autoridad. Y ahí, a mi juicio, no tendría, porque no hubo acuerdo con los jugadores para efecto de hacer un pacto. Y ahí lo que dice el decreto de Hacienda, la resolución de Hacienda dice, para respecto a los eventos deportivos, dice en todo el territorio nacional, celebración de eventos deportivos profesionales y aficionados. Y ellos señalan, y yo creo que están en lo cierto, de que efectivamente no se puede hacer el evento deportivo, pero eso no implica que los trabajadores no estén realizando su actividad. De hecho, muchos de ellos alegan de que se le han enviado pautas de entrenamiento, tienen que seguir pautas de alimentación, por lo tanto eso es parte de la prestación de los servicios a los cuales ellos están obligados, que una cosa es que se juegue o no el partido, eso no implica que se esté suspendida o no la relación laboral, ¿ya? Entonces la discusión principalmente que tienen los jugadores es que ellos no están dentro de lo que implica el acto de autoridad. Ahora, en relación a los malls, más que el retail tiene que ver con el cierre de los malls, concuerdo con lo que dice Jorge, porque además, como señalábamos al principio, para estar dentro del acto de autoridad se tienen que cumplir los requisitos del artículo 1, tanto del inciso primero como del inciso segundo. Y el inciso segundo habla de la resolución juzgada de Hacienda. Y el tema de los malls no se encuentra regulado en la norma de Hacienda porque no fue una decisión que tomara la autoridad. Y por otro lado, y que esto sí lo dijo la Dirección del Trabajo, creo que fue en el dictamen, en el número 4, que sacó en esta materia, que cuando el empleador, en razón de su deber de seguridad, toma las medidas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, mantiene además la relación laboral vigente sin suspensión y el pago y la obligación del pago de todas las prestaciones, ¿ya? Bueno, esto ya es como hablar de prehistoria, pero estamos hablando de, no sé, mediados de marzo, donde se seguía ese tema de doctrina, y posteriormente salió el otro dictamen de la Dirección del Trabajo que hablaba de caso fortuito, fuerza mayor, y como dice Jorge, hoy día estamos hablando de otra materia, porque hay una ley que regula los actos de autoridad, no en su determinación como caso fortuito, fuerza mayor, sino que como una regulación legal que dice, mire, estos actos de autoridad le permiten a usted acceder a tales o cuales beneficios y tener tales o cuales efectos, ¿ya? Pero al momento de cerrar los malls, efectivamente fue un acto voluntario de los empleadores en razón de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, más allá de que la autoridad se lo haya sugerido, de que haya tenido presiones o no, fue un acto voluntario que ellos realizaron, por lo tanto, no están dentro del acto de autoridad. Oye, antes de pasar a lo que es jornada, creo que aquí hay dos, tengo que seleccionar lamentablemente las preguntas que son hartas, creo que hay dos que son bien relevantes. Una es, pregunta si es procedente aplicar el acuerdo de suspensión de la relación laboral a empresas que están excluidas de la orden de la autoridad por aplicación de la resolución 88, porque el artículo 3º, inciso final, lo prohibiría. Esa creo que es una pregunta bien importante si la pudieran responder. Y la segunda es un caso un poco hipotético, pero puede darse. Dice, ¿qué pasa si es que hay una suspensión por acto de autoridad y luego desaparece el acto de autoridad, pero el empleador necesita proceder con el pacto y todo ocurre dentro del mes? O sea, el acto de autoridad desaparece dentro del mismo mes. ¿Debe cambiarse el tipo de suspensión de acto de autoridad y luego proceder con el pacto?
un caso un poco laboratorio, pero creo que es importante si pudieran referirse a eso, y después pasemos derechamente a lo que es la reducción de la jornada, si les parece. Mira, con respecto a la última pregunta, bueno, no es tan de laboratorio en realidad, es como lo que está ocurriendo, porque sobre todo con el tema de este sistema de las cuarentenas dinámicas, significa que hay comunas que van entrando y saliendo. Yo creo que el legislador no pensó en esa lógica, sino que pensó en una situación más general. Y efectivamente, si se acoge el empleador unilateralmente a la suspensión por acto de autoridad y este acto de autoridad termina, tiene que, si estima que se ve afectado total o parcialmente en su actividad, deberá firmar pacto con los trabajadores para posteriormente seguir recibiendo el tema de la suspensión y deberá inscribir ese pacto como corresponde en la FC. ¿Quieres mencionar lo otro? ¿Quieres responder todo, Wendo, o respondo el otro tema de pacto para empresas estratégicas? Yo ahí tengo también mi... Ya, respondo si quieren los dos yo y vemos si tenemos un contrapunto, Wendelin. Respecto de acto, autoridad y pacto, es decir, efectivamente, esto puede pasar. Yo lo he denominado acá que tenemos puerta 1, puerta 2, puerta 3. La puerta 1 es acto de autoridad, puerta 2 suspensión convencional, puerta 3 reducción, y puede ser perfectamente dinámico que un trabajador pase por los 3 regímenes, o pase del régimen de acto de autoridad después al régimen de reducción de jornada, con reducción de remuneración. Por tanto, es perfectamente posible. Hay un tema práctico no menor con eso, que es las solicitudes ante la FC, pero entiendo yo que no vamos a entrar en esa materia porque no somos los peritos, es un sistema que está recién partiendo, pero más encima que la FC, la plataforma, solamente te permite informar a cada trabajador respecto de una situación y no respecto de dos, pero desde lo teórico, que entiendo que es donde está nuestro deber hacer al alcance de la ley, es perfectamente posible que pases de acto de autoridad a una suspensión convencional acordada con el trabajador previa consulta al sindicato si se encuentra afiliado. Respecto de la primera pregunta que planteaba ahí Paulo, era si es posible la suspensión convencional en aquellas empresas que el Ministerio de Hacienda excluyó por el tipo de actividad que desarrollan. Y yo de esa pregunta creo que incluso hasta salen dos derivadas. La primera derivada efectivamente es esa, y la segunda derivada es si eventualmente tú a la misma empresa la puedes hacer divisible al punto tal de que trabajadores que son no esenciales para esa prestación de servicios le rige o no el acto de autoridad. Respecto a la primera dimensión de la suspensión convencional en las empresas estratégicas que hemos llamado, por ejemplo, ahí lo que nos enreda era la redacción del artículo 3º, con el último inciso, que con la ley corta se intenta clarificar al punto tal que la misma ley corta que está en tramitación y que se ingresó al día siguiente de entrar en vigencia esta ley, dice que se hace con la finalidad de aclarar. En mi apreciación, sí es posible. Habrá que ver cómo sale la ley corta, pero al día de hoy sí es posible pactar suspensión convencional en aquellas empresas estratégicas. Y la segunda derivada de eso es si dentro de la misma empresa estratégica, aquellas áreas no esenciales, les aplica o no el acto de autoridad. Y esa es una discusión también de más largo aliento. Yo tiendo a pensar que en aquellas áreas no esenciales, con el efecto rebote, que la Wendelin yo sé que ya va a mencionar a propósito del 362, el efecto en las áreas aquellas no esenciales, el acto de autoridad sí les es oponible a los trabajadores. Bueno, ahí yo ya hice la referencia sobre el último punto que señala Jorge. Efectivamente, la ley no permite hacer la distinción, distingue las áreas esenciales, aunque yo creo que igual la resolución de Hacienda se fue un poquito más allá de las atribuciones que le daba la misma ley. Por lo tanto, no se podría hacer la distinción entre funciones esenciales o no, porque se está mirando a la empresa, y en ese sentido solamente podrían establecer que con respecto a tener pacto, solamente podrían tener pacto de reducción de jornada, porque la norma establece también que los empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto de declaración de autoridad, que son aquellos que son esenciales, no podrán acogerse durante la duración del referido evento a las prestaciones de esta ley, ni regirán respecto de ellos los efectos antes señalados. Entonces, pero sí se lo permite, porque la redacción es bien difusa, porque dice, no estarán sujetos a las prestaciones de esta ley, en general, no solamente con respecto al pacto de acto de autoridad,
Sin embargo, después en el artículo 8 se los permite, en la letra D, al señalar que pueden reducir la jornada con los requisitos que allí se establecen, porque habla también de aquellos que están exceptuados del acto de autoría. La ley corta pretende eliminar este último inciso, sin perjuicio también eliminarlo, deja abiertas otras aristas, como son aquellas de que sea finalmente el empleador quien determine quiénes son sus áreas esenciales o no, y recordemos que por acto de autoridad opera de pleno derecho, por eso los ministerios de la ley, y de manera unilateral. O sea, por lo tanto, el empleador va a poder determinar que tienen un servicio esencial, determinar qué trabajadores están o no están dentro de aquellas circunstancias sin tener ningún requisito previo que le permita acreditar la calidad de no esencial de ese trabajador. Y aquí, cuando hablaba yo de los principios del derecho al trabajo, como que se da vuelta el mundo del derecho al trabajo, porque finalmente, tanto también nuestro sistema procesal y de principio, establecen siempre que la carga probatoria estará en el empleador cuando él tenga el control de aquellos medios. Entonces aquí se pone al revés, va a tener que ser el trabajador que va a tener que salir a decir que no es esencial, porque el empleador basta con la pura declaración unilateral para aquello, porque además las sanciones que se establecen son de carácter penal, y no necesariamente desde el área laboral que a los empleadores aplica, sino que desde el área penal es como aquel trabajador aquel empleador que hubiese generado engaño para obtener beneficios y pagará una multa que será el doble de aquel beneficio que obtuvo. Pero finalmente el que se vio afectado por la suspensión recibiendo menos remuneración es el trabajador, y no hay ninguna resarcimiento al respecto. Entonces se le pone una carga bastante diabólica para efectos de probar, siendo que si yo dejo que el empleador es quien determine áreas esenciales, no esenciales, de aplicación unilateral por el solo ministerio de la ley, finalmente el trabajador no va a tener mayor opción de poder reclamar que no está en dicha circunstancia. Jorge, no sé si antes de quisiera decir algo, pero me gustaría pasar al tema siguiente, que es la reducción de la jornada. Si quieres pasemos al siguiente, porque creo que esta es una discusión que quizás esto sí es uno de los puntos en que la Dirección del Trabajo debiese pronunciarse, porque el gran problema, bueno, va a tener que pronunciarse evidentemente después de que salga la ley corta. Es absurdo que lo haga ahora con una ley que va a venir a modificar ciertos aspectos, pero bueno, que nuevamente sale el punto del foco, de si el foco la prestación a la empresa, pero creo que si quieres pasemos al punto siguiente para que hablemos de reducción de jornada y reducción de remuneración. Parto yo, me tiro con reducción de... Aquí creo que dentro de los tres regímenes el más objetivo, porque para optar, como las barreras de entrada en cierto modo están sumamente delimitadas. Hay 4 supuestos que tiene que cumplir la empresa, y hay trabajadores a los cuales no les va a regir o no, más bien, no están habilitados para pactar, más que no les va a regir, no están habilitados. Los 4 supuestos son los 3 primeros como fragilidad económica, creo que no viene al caso detallarnos cada uno de ellos, y el cuarto, esta empresa estratégica que mencionó también la Wendelin, la que ha quedado exceptuada, y los trabajadores no posibles de poder pactar serán el trabajador con fuero, lo que nos lleva después a la discusión respecto de qué pasa con el fuero en caso de suspensión por acto de autoridad convencional. Hay una derivada a propósito de un caso que está pasando con un cine en el sur. Y lo otro son trabajadores, a quienes pueden pactar son trabajadores que tengan jornada. Porque está la discusión ahí si un trabajador excepcionado de jornada, que si bien que esté excepcionado de jornada, lo que rige es que no le tiene la jornada a las 45 horas. Tiene una jornada, pero no tiene la de las 45. Pero si se le va a reducir, hay que tener un supuesto del cual se le tiene que partir. Y ese supuesto, en mi apreciación, incluso creo que la ley también lo menciona, tiene que la persona registrar jornada. Es decir, registrar asistencia, marcar en el libro de asistencia o con huella, y establece las variaciones mayores que se pueden hacer de la reducción de la jornada. Establece que el régimen de indemnizaciones será previa a las situaciones de pacto, y establece una situación, no sé, ahí también lo podemos debatir con la Wendelin, de qué ocurre si vigente la reducción
el trabajador es acreedor de algún beneficio que se entregue de manera esporádica por parte de la empresa, y lo que dice es que el trabajador es acreedor a ese beneficio, no obstante la reducción, y ello también nos lleva a la discusión de si esa misma norma pudiese aplicarse también en situaciones de suspensión, es decir, que en casos de suspensión por acto de autoridad, suspensión convencional, si tocaba el pago de alguna prestación, debía otorgarse o no. De esa viene otra segunda derivada, que es la famosa discusión del complemento de remuneración, en los casos de suspensión, pero no sé, ahí depende si quieren las preguntas, vamos entrando un poco más en detalle en esas materias, pero en mi apreciación, creo que en esta materia, en suspensión, en reducción, jornada y proporcional reducción de remuneración, son cosas que van ligadas, creo que es el más clarito en cuanto a quienes pueden tener acceso al beneficio y cuál es la obligación que pesa sobre el empleador, que hasta ahora, como está la ley, es que debe pagar las cotizaciones previsionales según la remuneración efectivamente pagada al trabajador. Creo que en esta materia las eventualmente discusiones son de discusiones por nivel de repercusión que de hipótesis que pasan en reducción, ¿qué ocurrirían en caso de suspensión? Yo creo, como lo veo más claro, no sé cómo tú lo veis, Wendelin, yo veo más claro este punto, creo que es lo que no está regulado, lo que está regulado acá, y no regulado en los otros supuestos si se aplican o no se aplican. Yo creo que ahí eventualmente donde se genera eventualmente mayor marco de debate. Y podemos entrar si las preguntas nos salen. Sí, claro. La verdad es que en esta materia la regulación de la reducción de jornada nos permite tener un parangón de comparación para poder interpretar la suspensión, ¿ya? Porque aquí se regulan cosas que en la suspensión no están, muchas veces por omisión, y que permiten de hacer una mejor interpretación. Ahora yo creo, ¿dónde están los temas? Y donde han habido muchos errores quizás de interpretación, es que muchos han entendido que cualquiera puede reducir jornada, y no es así, ¿ya? Porque la letra D del artículo 8 lo establece solamente para aquellas empresas exceptuadas de paralizar en caso de acto de autoridad, es decir, aquellas que fueron declaradas como esenciales. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro, porque yo he visto mucha pregunta por ahí sobre la materia, y no es cualquiera. Segundo, lo que decía Jorge, que son artículo 22, que trabajadores que están exceptuados de la jornada ordinaria de trabajo, y eso implica que si yo tengo artículo 22, ¿cómo voy a reducir la jornada a la mitad o a un porcentaje superior a aquel, si es que no la tengo determinada, a quienes tampoco les podría aplicar? Y también establece una situación que es novedosa y que permite interpretar lo de la suspensión, que tiene que ver con ofrecer nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, si soy una empresa que me dedicaba a la venta de retail, pero ahora, y presencial, pero dadas las nuevas circunstancias he cambiado a mucho delivery, y a lo mejor tengo otro tipo de trabajadores para este tipo de delivery, acá está obligada la empresa a ofrecer primero esos puestos de trabajo a los trabajadores que están con reducción de jornada. Como no lo establece para la suspensión, y ahí pongo otro punto sobre la teoría de Jorge sobre esta suspensión de manera subjetiva, con respecto al trabajador, con respecto a la suspensión no lo existe, ¿ya? Porque existe claramente una suspensión para todos los trabajadores. Porque si yo cambio las condiciones entonces, y le suspendí a un trabajador que ejercía una función que yo determiné que por acto de autoridad ya no podía realizar, bueno, y si cambio y genero nuevos puestos de trabajo distintos, también debiese poder ofrecerle a ellos de manera preferente este nuevo puesto de trabajo, lo que solamente está regulado para la suspensión de la jornada. Por eso digo que la norma de reducción de jornada nos permite hacer interpretación en paralelo para ver qué entendió o qué no entendió el legislador para regular acá de mejor manera, y en eso estamos súper claros. Acá puso normas de temas económicos, que son las primeras 3 letras del artículo 8, lo que no está para efecto de la suspensión. Por lo tanto hemos visto que grandes empresas, según los datos que entregó hoy día el Ministerio del Trabajo,
Claro, es un 1, algo por ciento de grandes empresas que se han acogido a la suspensión laboral, pero si uno va al dato del número de trabajadores que representa, un 29% de los trabajadores suspendidos son trabajadores de esas grandes empresas. Y esa distinción sí la hace la reducción de jornada y no la hace la de la suspensión. Entonces yo creo que más allá el tema de preguntas puntuales al respecto, pero yo creo que aquí está bastante más clara la norma. Y me parece que ver el tema de fuero no nos quedaba, Paulo, ¿no? Así es, surgió una pregunta, de hecho, con respecto al fuero. Si me preguntan, de hecho tiene directa relación con lo que ustedes habían planteado. Si me esperas un segundo, la tengo por acá. No la tengo, pero bueno, pero es un tema que genera duda. Este es el caso del cine en el sur, y esto no está expresamente en la ley. Entonces, me gustaría saber, ¿rige o no rige el fuero? Aquí de hecho, ¿se puede suspender o no se puede suspender la relación laboral de una mujer con fuero maternal en este contexto? No sé si me pudieran partamos por Gwendolyn y después por Jorge ahora. Ya, a ver, la suspensión, la verdad es que no dice nada con respecto al fuero, y sí lo dice la reducción de jornada. Y tampoco hace distinción qué tipo de fuero, ¿ya? Dice trabajadores con fuero, por lo tanto tiene fuero sindical, tiene los fueros de comité paritario y además el fuero maternal. Sin embargo, a mi juicio, creo que la suspensión unilateral, si bien, y como dijo Jorge en algún momento, y en eso concuerdo, que esta es una norma que modifica una ley de seguridad social, por lo tanto, la competencia de la Dirección del Trabajo va a tener que ser solamente en aquellas materias que toque la relación laboral, y no completamente la ley, porque es una ley de seguridad social y esa competencia la Dirección del Trabajo no la tiene para interpretar. Sí, en esta materia creo que el efecto de la suspensión sí tiene incidencia mayor en un derecho laboral, y que además es parte del orden público laboral, que es irrenunciable y que tiene bastantes aristas de protección. A mi juicio, no debiese aplicar el acto de autoridad respecto de las trabajadoras con fuero maternal, porque hay un bien superior mayor, y esta norma solamente viene a aplicar dos situaciones del contrato de trabajo, que es la prestación de servicios y pago de remuneraciones. Pero además, en materia de fuero maternal, también se está establecido que no puede existir ningún menoscabo a la remuneración de la trabajadora. E incluso en materias objetivas, como es el plazo, se le solicita, que es súper objetiva, vencimiento del plazo, se solicita que el empleador debe solicitar la autorización judicial para aplicar la causal. Es decir, que entonces acá claramente la protección a la trabajadora con fuero maternal se ve bastante complicada, y yo creo que por eso además existe un proyecto de ley que está en discusión con alargar el periodo de postnatal, perfecto, también de esta protección de las trabajadoras, no solamente por la salud, también está el tema de su protección de las remuneraciones. Y en términos de del pacto, ahí quizás puede tener, porque ahí se pacta, pero sigue siendo un derecho irrenunciable. Yo creo que aquí la interpretación de la Dirección del Trabajo va a ser muy relevante en términos de cómo se va a aplicar, porque además hay otros derechos asociados, como en algunos casos son los pagos de salacuna, y otros beneficios asociados a la maternidad que no necesariamente están relacionados con el fuero, pero que se ven afectados con la suspensión. No sé si Jorge puede hablar ahora. Sí, tengo una pequeña interrupción después de cosas que pasan. A ver, yo voy a hablar del fuero genérico, más allá de la maternidad. En mi apreciación no está contemplado en la suspensión, por tanto, le aplica. En las situaciones en que la ley tomó en consideración la situación individual de los trabajadores, fue expresamente lo señaló, o pacto de aseguramiento o caso de licencia médica.
Por tanto, yo no pudiese en esta materia aplacar analógicamente una situación que está en la tercera. Yo ahí difiero de la Gwendolyn en que eventualmente situaciones del tercer régimen, por llamarlo de alguna manera, pueden ser replicables para interpretar el primero y el segundo. Para mí, incluso, creo que no hay puntos en común en cuanto a un mismo tema que trasciendan a los tres regímenes. Creo que cada uno tiene momentos distintos. Por tanto, respecto del fuero, yo creo que sí es aplicable, aunque sea perjudicial, es malo, ojalá exista un proyecto de ley que lo aclare, pero como está hoy día la ley, el fuero como tal no es inoponible a las situaciones no es oponible más bien, a las situaciones de suspensión por acto de autoría. El caso del Cine del Sur, no soy abogado de la causa, no tengo un interés particular, por tanto lo opino como alguien que me imagino como los 186 que estamos en este chat, que estamos interesados en ojalá tener la mayor cantidad de información posible. Hasta lo que yo pude investigar y ver en la causa, fue una situación que se dio el 1 de abril. Es decir, esta ley no estaba vigente. Esta ley entró en vigencia a partir del 6 de abril con una aplicación retroactiva a partir del 18 de marzo. Por tanto, yo creo que ese detalle respecto de aplicar una suspensión y llevarla a un régimen de una situación que no existía al día 1 de abril, eventualmente puede ser lo que cause ruido, y efectivamente hacer una causa puede ser emblemática porque es la primera como que se judicializa a propósito de esta materia, pero con el pequeño, quizás gran detalle, que es una situación que se produjo a partir del 1 de abril. Y claro, ahí efectivamente los cines hoy en día están con una situación de acto de autoridad que les impide funcionar, incluso así está en la resolución del Ministerio de Hacienda. Y a propósito del dictamen de la ADT, que cuando lo menciona ahí, simplemente para precisar mi punto, y que lo señalé al inicio, efectivamente va a tener que existir un esfuerzo de justificación y de argumentación de que señale en qué aspectos la ADT puede pronunciarse y el alcance de esa interpretación, porque no nos olvidemos que estamos en una ley que lo que hace es modificar el acceso a la prestación del seguro cesantía, aspecto sobre el cual la ADT no se ha pronunciado. Si hay cuestiones relevantes, ¿dónde se puede pronunciar? Que se crea la figura de la suspensión, desde el punto de vista legal. Antes teníamos la creación doctrinaria respecto a la suspensión producto de un acto de autoridad, la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, pero ahora tenemos la suspensión como tal en una norma de seguridad social, pero que regula, que la suspensión lo regula el artículo 3 y los efectos de esa suspensión en una ley que no tiene vocación de permanencia, es una ley netamente transitoria. Por tanto, este dictamen va a ser un dictamen que va a nacer y en cierto modo morir con el periodo de vigencia de la ley, que yo espero que nunca se prorrogue, sino que efectivamente no tengamos que enfrentar esta situación. Y respecto de la situación de la grande empresa, y eso ya simplemente llama más una opinión jurídica, el que se sometan, no conozco los antecedentes del caso, no sé, que vi las mismas cifras que me imagino que vio la Gwendolyn, en la medida en que se encuentren afectadas, en lo particular yo no tengo problema en que se sometan, en la medida en que se fue con un acuerdo, fue con previo consulta al sindicato, pero el solo rótulo de que ser una gran empresa no le permite acceder a la suspensión, creo que es caer en la misma argumentación de que se hace el dictamen de la ADT, que era un dictamen genérico, amplio, y que lo que tiene que analizarse es caso a caso. Bueno, en la situación de estas empresas que pueden tener el rótulo de grandes empresas, también hay que ver el caso a caso de cuál fue la afectación que llevó a que hayan acordado la suspensión. No quiero decir que si están bien ni que están mal, por favor, no quiero entrar en esa discusión, no soy abogado, por favor, lo dejo sumamente claro, no soy abogado de ninguna de esas empresas, por tanto es simplemente una apreciación técnica que hago al respecto, pero no le vetaría ni a una chica ni a una grande. Lo que sí vetaría es que el acuerdo sea vía la imposición. Eso creo que no está en el espíritu de la ley, y que no haya afectación, y que la afectación a la larga sea una imposición. Yo con eso creo que estaríamos de acuerdo con la Gwendolyn con esa línea. No sé si, creo que tocamos fuero, tocamos cine, competencia de T, no sé si con reducción de jornada tocamos eventualmente algo más. No sé, Gwendolyn. No, yo creo que están casi todos los temas tocados. Sí, con respecto al recurso de protección del cine, hay que seguirle la pista, porque además lo presentaron directamente las trabajadoras, bueno, ahí está ya el informe del cine, pero
yo creo que principalmente tiene que ver con la ilegalidad del acto, en el hecho de que se produjo antes de que la ley fuese publicada. Vamos a ver si van a entrar o no a los temas de fondo relevantes. Y bueno, con respecto a efectivamente, no hay ninguna distinción con respecto al tipo de empresa y trabajadores, y uno puede entender que puede haber una afectación. Mi tema tiene que ver más que nada en quién prueba la afectación, porque finalmente, para la reducción de jornada, la empresa, o la dirección del trabajo puede pedir a la superintendencia de insolvencia los antecedentes para ver si la empresa se encuentra o no dentro de aquellas hipótesis. También hay impuestos internos, y en el caso de encontrarse en la letra D, también debe haber una declaración jurada de la dirección del trabajo. O sea, ahí de verdad que como que ahí el legislador se puso más las pilas para ordenar el tema, y la empresa prueba que está en las circunstancias de afectación y por lo tanto se acoge a estos beneficios que le puede traer la ley. Sin embargo, en todas las demás, basta la declaración unilateral de la empresa, en el caso del acto de autoridad, que se acoge a él, y en el otro, un acuerdo que a mi juicio el trabajador no está en igualdad de condiciones de suscribir, por lo tanto, la condición de afectación de la empresa queda dado después a quien quiera reclamar, y que va a tener que ser el trabajador y no la empresa acreditar a priori que se encuentra dentro de las hipótesis para poder acceder a los beneficios que establece esta ley. Yo tengo un tema, yo sé que nosotros fuimos invitados con la Gwendolyn y espero que cumplamos con esa expectativa después de 1 hora 20 de dar nuestra interpretación respecto a algunos alcances de la ley, pero yo hay algo que yo no tengo por lo menos resuelto, que es, siempre se ha dicho, y lo vimos en las todas las declaraciones de las autoridades políticas, que esto no tiene controles previos, y yo creo que estamos de acuerdo con eso, tiene controles ex post, con sanciones gravosas para el que maliciosamente lo obtenga o para la empresa. Sin embargo, en el 8, yo no sé ahí qué pensáis, Gwendolyn, si de estas confirmaciones previas que deben hacer o el Servicio de Impuesto Interno o se me fue la otra, perdón, la Superintendencia de Insolvencia, ¿son requisitos habilitantes para pactar? ¿O son ex post de que efectivamente la empresa estaba? Porque la redacción en el 8 dice, para los efectos, inciso segundo, para los efectos de acogerse a la ley, la empresa deberá dar la autorización para la dirección del trabajo, al Servicio de Impuestos Internos, para que el Servicio de Impuestos Internos le remita a la DT, dice, la confirmación de que efectivamente se encuentre en dicha situación. Eso lo dice a propósito de la letra A. De la letra y luego, a propósito de la D, 20% de IVA. Claro. Entonces, la pregunta es, los órganos administrativos deben confirmar previamente como requisito habilitante para poder pactar la reducción, o, y eso yo me estoy inclinando más por la que voy a decir ahora, o esto es como es control ex post, en el control ex post, si se gatilla que no cumplía con el supuesto, evidentemente se cae el pacto de reducción por ser nulo, por tener un vicio en su origen, y hay una ilegalidad en la actuación, pero la forma en que está redactada daría a entender que puede interpretarse para los dos lados, que o es previo o es ex post. Yo, por la lógica que ha imperado en esta ley, entiendo que los controles son ex post, no son requisitos de validación previo para suscribir los pactos de reducción y a eso le sumamos además el trámite administrativo, que hoy día, bueno, entiendo que ya la DT está habilitada para cargar la información, pero yo no lo he hecho, o no he tenido asesoría respecto a si te están pidiendo ya ese certificado. Eso va a ser algo interno que va a hacer la DT, pero yo entiendo que a efectos también de esta materia, no solo de suspensión, sino que a efectos de esta materia, nuevamente los controles son ex post, y si no se cumplieron con los supuestos, evidentemente se cae el pacto. Mira, yo creo que es más dudoso el previo con las 3 primeras letras, ¿ya? Porque allí lo establece como que la dirección del trabajo deberá requerir cierta información. Sin embargo, con respecto a la letra D, pareciera que ahí sí claramente funciona ex post el control, porque dice que realizará la declaración jurada simple ante la dirección del trabajo, en la que dé cuenta la efectividad de los hechos. O sea, no hay una confirmación por parte de la dirección del trabajo que se encuentre, aunque en este caso sería mucho más fácil porque es la sola verificación que tú estás dentro de la resolución de Hacienda, dentro de aquellas empresas que están exceptuadas del acto de autoría. Pero al parecer, y de lo que he escuchado de las autoridades de gobierno, pareciera que fuera ex post y no a priori.
Oye, tenía un par de preguntas también, volviendo a lo que es suspensión, que quedaron ahí en el tintero, que creo que son importantes. Uno se refiere a la gratificación. Este año va a haber suspensiones, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la gratificación con base anual? ¿Con acto de autoridad o pacto, reducción o suspensión? La pregunta es, ¿se paga en forma proporcional o, como plantea la persona que hace la pregunta, es si por tener base anual con las utilidades del año anterior se pagan completas? Esa es una pregunta que quería dejarle. Y otra pregunta también es, ¿qué ocurre? Se pregunta en el caso de el artículo octavo, letra D, habla de acto de autoridad y la declaración de los establecimientos exceptuados. ¿Qué pasa en las zonas? Se pregunta una persona, en las zonas donde no hay acto de autoridad, como por ejemplo Valparaíso, y por lo tanto no hay declaración de empresas exceptuadas. ¿Es posible que una firma pacte una reducción de jornada aduciendo que no pueden paralizar sus actividades? Esas dos preguntas tienen que ver con la suspensión. Una con respecto a las gratificaciones y otra con respecto a si se puede o no se puede pactar la reducción de jornada en el fondo en zonas que no están siendo declaradas en el fondo, que están fuera del acto de la autoridad. A ver, ya, con respecto a la gratificación, si está pactada con el ejercicio anual, el ejercicio anual terminó, o sea, la declaración se realiza ahora, pero el ejercicio de utilidades del año anterior, no debiese tener algún problema ahí, o sea, puede que tenga la empresa problemas económicos para pagarla, pero eso ya está devengado. Yo creo que está empezando en el próximo año. Claro, pero se va a ver afectado por el ejercicio de utilidades, necesariamente, no por el tema de la suspensión. O sea, claramente la suspensión va a generar un efecto en las utilidades de la empresa y aun cuando no suspenda, puede ver igual afectado sus utilidades. El efecto allí no va a ser distinto. Ahora, si tienen determinado que se va a pagar un adelanto de dicha gratificación, puede que genere un saldo negativo al final del ejercicio para poder efectuarlo cuando ya vea la utilidad anual. Y con respecto a la declaración de zona, bueno, si estamos, por ejemplo, en la quinta región, efectivamente no hay comunas ni zonas que tengan un acto de autoridad, pero sí hay ciertas actividades que tienen acto de autoridad, como puede ocurrir, por ejemplo, con los cines, con los restaurantes, con los eventos deportivos. Bueno, hay una serie de actividades que también aparecen en la resolución de Hacienda que sí están afectadas por el acto de autoridad. Por lo tanto, esas sí se pueden acoger y eso aplica para todo el territorio nacional. De hecho, la resolución de Hacienda así lo indica. Y que ahí hay que ir, por ejemplo, no sé, está el tema de la recalada del crucero, el tema del fútbol, por ejemplo, porque ya no solamente entiendo que es Colo-Colo, también había escuchado Ñublense, no sé si de Temuco, pero Ñublense lo había ya planteado porque fue una de las primeras zonas en que estuvo con cuarentena total por mucho tiempo, Chillán. Entonces, aquí está el tema de los jardines infantiles, los eventos, los teatros, los pubs, las discotecas, y esas aplican a todo el nivel nacional y pueden verse afectadas por un acto de autoridad. Sí, yo no tengo mucho más que agregar. Estoy con la Gwendolyn en el punto 1, las gratificaciones por el próximo año, va a haber una merma en utilidades, por tanto, va a ser producto de esa situación más que de esta norma de seguridad social, por llamarla de alguna manera. Y respecto del decreto del subsecretario de Hacienda, incluso yo creo que todos quizás los que estamos acá estamos esperando el nuevo decreto, porque hubo medidas que se alzaron, ya me pierdo un poco la semana, porque cada día tiene fuese como una semana entera, pero entiendo que fue la semana pasada, donde se alzaron Chillán, porque por lo menos me ha tocado ver, y se dieron otras. Entonces, esta resolución del subsecretario de Hacienda, firmada con el subsecretario del Trabajo, va a ser esencialmente dinámica. Yo le hago un punto positivo, creo que es bien ilustrativa la forma en que se generó, como A, B, C, estableciendo por zona geográfica y por actividad, recopilando las resoluciones, principalmente del Ministerio de Salud. Por lo tanto, yo creo que más bien estamos a la espera, porque la discusión es en aquellas zonas en que se alzó la cuarentena, pero no está la resolución del Ministerio de Hacienda todavía. Bueno, ¿en qué situación está esa empresa? Yo entiendo que claramente salió la cuarentena, pero
pero uno esperaría que esa resolución salga relativamente rápida, como entiendo que los martes son los días en que se van a anunciar nuevas medidas, debiésemos encontrarnos en la vigencia de esta ley, quizás con, ¿qué? Serán 10 resoluciones del subsecretario de Hacienda, estableciendo, y me parece positiva la forma que está estructurada, y hay muchas zonas, hay muchas actividades, que da lo mismo la zona en la que se encuentran, es la actividad, incluso dice la ley, que están suspendidas, paralizadas o cesadas, creo que se habla como de 3 categorías. Y en todo por el tanto, territorio nacional. Así es, por tanto habla de la zona, es la actividad la que se va a tomar en consideración. Otra pregunta que surge acá es con respecto a la reducción de la jornada y el pago de las cotizaciones. Se dice que en caso de la reducción de la jornada de trabajo, la ley señala que se pagan las cotizaciones sobre la remuneración imponible para cada trabajador. La pregunta es, ¿se debe pagar la cotización respecto al porcentaje reducido y no pagado directamente? No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que está apostando porque en el fondo es, en si el trabajador gana reducción, 400 y la jornada se báculo de las reduce en un cotizaciones, 40%, las cotizaciones se pagan, en el respecto fondo, a ahí tenemos el 60% 240. Bueno, ¿sobre qué se paga? ¿Sobre los 240. 240 o también sobre los 160 restantes? No, yo entiendo que se paga sobre los 240 porque las cotizaciones se pagan según la remuneración que pesan sobre el empleador. Entiendo que existía la lógica de que al principio que las cotizaciones se pagaran al 100%, pero esa situación, si me permite solo un segundo, salvo que la Wendelin lo tenga ahí a mano, pero creo que la obligación del empleador está en el artículo, no, espera, registro previsional, un solo segundo. Pago cotizaciones, en el artículo 11, inciso tercero, durante la vigencia, el empleador te va a pagar y enterar las condiciones previsionales y seguridad correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto. Por tanto, en mi apreciación es respecto a la remuneración de la que reduces, la que efectivamente vas a pagar. La discusión interesante ahí, y quizás nos lleva a otra materia, es si puede pagar cotizaciones por sobre el 100, es decir, sobre la cotización sobre base de cálculo previa a la reducción, que nos lleva a la discusión del complemento de remuneración para la hipótesis de suspensión. Pero creo que esa es otra materia. Desde el punto de vista legal, en mi concepto, paga cotizaciones respecto a la remuneración acordada en el pacto. Sí, paga con respecto a lo del pacto, y me parece que igual la pregunta anterior, había una consulta que se podían hacer reducción de jornada. Si es una empresa que no está exceptuada del acto de autoridad, puede establecer un pacto de reducción de jornada, pero bajo las reglas generales, y no tendrá derecho a el suplemento hasta un 25% del subsidio de cesantía. Esa es la diferencia. Pienso exactamente igual, eso es como un cuarto régimen, pero no sujeto a la prestación, en cierto modo es pactar una reducción temporal o permanente de la remuneración, pero que no, si no está asociado a una proporcionalidad en la reducción de la jornada, no estamos en el supuesto del título segundo de esta ley. Oye, yo le había pedido a los panelistas que pronosticaran 1 hora y media. Veo que ya estamos un poco pasados y veo que Gwendolyn tiene que cumplir con deberes familiares, además. Quería decir, ahí surgió una pregunta que más que no es un tema, pero si esto constituye un caso fortuito, la acto de autoridad para efecto del Código Civil, yo creo que eso da para hacer un seminario en sí mismo sobre el caso fortuito. No sé si antes de terminar quisieran decir un par de palabras sobre algún tema que haya quedado pendiente, algo sobre la AFC, aspectos prácticos que quisieran cerrar, con los que quisieran cerrar, no sé, 1 o 2 minutos cada uno, y yo creo que con esto terminamos. No, por mi parte agradecer la invitación. Yo creo que todos los que estamos acá, no sé si es por el interés de vernos, sino que más bien por el interés de que ojalá nivelar el piso en cuanto a las interpretaciones que existen, porque dado las sanciones que establece la ley, todos quieren obrar correctamente, entiendo. Entonces se agradece la instancia de poder conversar, ojalá que sean muchas más situaciones. Yo me quedo con 2 temas. Uno, el alcance del dictamen, lo señalé alguna vez, pero creo que respecto al alcance del dictamen es relevante respecto de las materias sobre las cuales va a tratar. Y 2, para mí un tema relevante, que no lo tocamos, pero es ¿qué se entiende por pacto de aseguramiento de la prestación de los servicios? Que es un tema que no lo tocamos quizás tangencialmente, que es una de las hipótesis en que no opera el acto de autoridad, que la autoridad política ha dicho hasta ahora que, por ejemplo, el teletrabajo clasifica esa situación, pero yo creo que el pacto de aseguramiento de la prestación del servicio es un pacto a todo evento, en cierto modo. Por tanto, creo que ese dictamen de la ADT es bueno que precise a qué se atiende con pacto de aseguramiento, que es casi un pacto a todo evento,
y el teletrabajo es una modalidad alternativa de prestación del servicio que se puede pactar en la medida en que sea materialmente posible y que produzca también un resultado. Por tanto, son materias con las que me quedo. Agradezco la instancia, con la Gwendolyn compartimos en otras instancias laborales por la sociedad chilena, así que sabemos por lo que vi acá en nombres que hay muchas personas interesadas y creo que es bueno que sigamos en instancias de conversaciones así, con la mayor cantidad de interlocutores posible, porque no es una ley fácil ni de leer ni de entender. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos, la invitación, y creo que el espacio es súper adecuado. Quedan miles de dudas, a todos nos quedan siempre miles de dudas de cómo se va a aplicar o qué pasa en cada caso particular. Yo creo que esto nos va a dar para discusión de bastante tiempo. Y bueno, claramente queda a la espera lo que va a decir el dictamen de la Dirección del Trabajo, pero también la promesa de la autoridad de revisar o dejar sin efecto el dictamen número 6 de la Dirección del Trabajo, que abrió la gran polémica sobre la suspensión de la relación laboral por caso fortuito fuerza mayor, en que se establecía que no se podía, que se suspendía por esa causal, y eso implicaba grandes perjuicios para los trabajadores, como el no pago de las remuneraciones, que es un poco lo que viene, entre comillas, a salvar esta ley. Entonces, en ese sentido es importante tener en claro que la competencia de la Dirección del Trabajo debiese estar con los aspectos laborales o efectos laborales que pudiese tener esta ley, sobre todo todas las preguntas que ello genera, y que fueran claramente aplicables. Y una cosa importante que tiene que ver con el caso fortuito y fuerza mayor, yo creo que es relevante, que la ley deja sin efecto, que lo vimos con Jorge, la aplicación de esta causal, pero la deja sin efecto desde la publicación de la ley. Entonces, ¿qué pasa con los casos anteriores? Bueno, habla que ambas partes pueden producir la resiliación de aquello, siempre que no se haya firmado finiquito. Ahora yo en la práctica eso lo veo un poco difícil, porque si le pongo término al contrato, no pago nada, no sé cuál será el mayor incentivo, salvo que el empleador sea una buena persona y que pague las cotizaciones previsionales durante el periodo y mantenga al trabajador con el pago de cesantía. Pero de lo contrario no tiene un mayor incentivo para resiliar ese contrato. Quizás muchas veces las empresas chicas, donde hay mucho más cariño, más conocimiento de los trabajadores, se puede dar, pero allí hay un problema claramente en que la causal es válida, sin perjuicio cuestionable judicialmente, entre marzo y el 6 de abril. Pero en lo demás yo agradecer el espacio, veo a hartos colegas que comparten con nosotros también en los espacios de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, y que, bueno, aguante todos los laboralistas, porque hemos tenido mucho trabajo, muchos que comentan que ven series o que hacen otras cosas en este tiempo de cuarentena. La verdad es que nosotros no hemos tenido mucho tiempo para ello, así que un abrazo a todos ustedes. Bien, quería agradecer a Gwendolyn y a Jorge. Les cuento que tuvimos 200 personas en streaming. Lamentablemente me dicen que se cayó el streaming, así que ustedes son los afortunados porque son los que se inscribieron primero. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar de teletrabajo después. Vamos a seguir haciendo cosas. Y para los que no llegaron al principio, los dejo invitados. Participen en las actividades del Colegio de Abogados. Participen los más jóvenes en las actividades de la Comisión de Abogados Jóvenes. Sáquenle partido. Estamos para eso. Estamos haciendo cosas y estos tiempos de pandemia no nos van a detener. Queremos seguir haciendo este tipo de seminarios y para eso la participación de ustedes es muy importante. Así que muchas gracias, Gwendolyn, muchas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes. Ahí me están pidiendo, Paulo, dado que se cayó en streaming, no sé si se grabó, si eventualmente pueden subir el video. Vamos a subirlo porque quedó todo grabado y va a ser subido a la brevedad al sitio del colegio. Vale, muchas gracias por la invitación. Chao, Gwendolyn, chao, Pablo, muchas gracias. Gracias a Y un gran saludo a todos que participaron. Gracias. Chao.